La cifra es alarmante. 1,5 millones más de pobres deja como resultado el primer año de gobierno del cambio. Así lo reveló hace pocos días el Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina, la UCA por sus siglas, un organismo que Mauricio Macri citaba permanentemente cuando estaban los Kirchner en el poder. A la fecha, el número de pobres en el país del sur asciende a 13 millones, lo que significa el 32,9% de la población, la cifra más alta de los últimos años. A finales del 2015 el porcentaje era de 29%. En el caso de la indigencia pasó del 5,3% al 6,9%, lo que se traduce en 2,7 millones de argentinos que viven en condiciones de extrema pobreza. Para la UCA, los nuevos pobres son atribuidos al shock inflacionario y recesivo del primer semestre, más que al segundo. El impacto de la devaluación, las medidas antiinflacionarias, el contexto internacional adverso y el rezago de la inversión pública y privada habrían generado un escenario crítico, aún más recesivo y adverso en materia de empleo y poder adquisitivo de amplios sectores sociales. Esto lo dijo el director del observatorio, Agustín Salvia. Hoy, en Mundo al Revés, Argentina bajo la lupa. Mi nombre es Abraham Verduga. Ya empezamos. La UCA advirtió al presidente Macri sobre la falta de protección social existente tras las medidas económicas adoptadas en los primeros 8 meses de su gestión. Pero además, en el informe, le atribuye la creación de nuevos pobres y le pide una distribución más igualitaria de los costos que está generando el ajuste. Agustín Salvia, director del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la UCA, afirmó que los índices de pobreza e indigencia actuales son similares a los que había en la década de los 90. Lo que ha ocurrido es un aumento importante de la pobreza que fue del 29%, de acuerdo a la última medición que habíamos hecho directa en diciembre del año 2015, a una situación del 32,9% en el tercer trimestre, septiembre del año pasado, del 2016. Y mientras que la indigencia también habría experimentado un fuerte aumento del 5,4% que teníamos en ese momento a justamente este 6,9%. Nuestra principal tarea, que hoy la que me compromete, es reducir la pobreza. Nuestra principal tarea, que hoy la que me compromete, es reducir la pobreza. En cuanto a la indigencia, sí, efectivamente significa más de 600.000 personas en situación nueva que cayeron en la indigencia. En la pobreza son 13 millones a nivel urbano que incluyen a los indigentes y hay 1,5 millones, 1.600.000 más pobres en los últimos 9 meses. Hace falta crecer 20 años para sacar a todos los argentinos de la pobreza. Hace falta crecer 20 años para sacar a todos los argentinos de la pobreza. Quizá el dato más preocupante proporcionado por el extenso informe de la UCA involucra al futuro del país. Escúchelo bien. Cerca de 580.000 adolescentes de hasta 14 años se sumaron a la pobreza en este primer año de la gestión de Cambiemos. Ese índice subió en ese periodo de 43,5 a 48,8%, por lo que es posible decir, sin equivocarse, que casi la mitad de los niños en la Argentina son pobres. De inmediato sometemos las cifras al análisis. Hoy contamos con la participación de Nicolás Ceolla, economista de la Universidad de Buenos Aires, máster en desarrollo económico, docente universitario, además es investigador del Departamento de Economía Política del Centro Cultural de la Cooperación. Nicolás nos atiende desde Buenos Aires. Gracias por el contacto. ¿Cómo estás? No, muchas gracias a ustedes por la comunicación. El tema está planteado, Nicolás. ¿Cómo lees este informe de la UCA? 1 de cada 3 argentinos es pobre cuando han transcurrido ya 15 meses, si no me equivoco, del gobierno de Mauricio Macri. ¿Cómo se explica esto? Bueno,
Una aclaración técnica, porque acá en Argentina durante este último año también hubo un cambio de la metodología de medición de la pobreza en el organismo oficial, y las cifras de la UCA habían sido cuestionadas metodológicamente antes y ahora también siguen siendo medidas de la misma manera, pero sí es indudable que ya sea tanto el organismo oficial como la UCA, durante el último año se registra un aumento de la pobreza, y eso que vos indicás es que la población joven se vio mucho más afectada por las medidas de gobierno, y si querés nos detenemos en esto, ¿no? Que es lo más alarmante. Yo creo que la pobreza, el aumento de la pobreza y también el deterioro de un conjunto de otros indicadores sociales que tienen que ver con el consumo popular, con el consumo de servicios, se explican fundamentalmente por las medidas que ha tomado el gobierno. Y acá influyen, podríamos decir, dos cuestiones. Por un lado, cuando se levantaron los controles cambiarios, el gobierno de un día para el otro aplicó una devaluación de entre el 40 y el 50% del tipo de cambio oficial para unificar los controles cambiarios y permitir la salida de dólares del país de los grupos concentrados que hasta el anterior gobierno no lo podían sacar. Y por el otro lado, un programa de ajuste ortodoxo, tanto en la política monetaria como en la política de servicios públicos. Por la parte de la política monetaria, bueno, una fuerte restricción al gasto público solamente en algunos sectores, y de eso se derivó la eliminación de subsidios al consumo de servicios públicos, gas, electricidad, agua, transporte, todo al mismo tiempo, lo que generó una aceleración de la inflación con una política oficial de estancamiento de los niveles de ingreso. Se calcula que en el año 2016 el salario de los trabajadores registrados, estos que tienen representación sindical y todos los derechos, perdió alrededor de 10 puntos porcentuales en su capacidad de compra. Detrás de todo eso vienen las jubilaciones, detrás de todo eso vienen los programas de asistencia social y los trabajadores del mundo informal o no registrados, que son los más precarizados, que han perdido no solamente ese poder adquisitivo de salario de entre el 10 y el 12%, sino también que a esta problemática de los ingresos se agrega aquellos que han perdido el empleo. Entonces, todo este deterioro de los indicadores sociales por pérdida de poder adquisitivo de salario, desempleo, generan de manera consecuente con la política del gobierno un deterioro de los indicadores sociales, entre los cuales se registra aumento tanto de la pobreza como de la indigencia. Déjame darte un número, claro, porque acá en Argentina también se ha instalado la idea de que el presidente tuvo una respuesta oficial para este aumento de la pobreza. En una entrevista que concedió justamente hace algunos días, dijo que la pobreza aumentó por un fenómeno que él... Inercia, creo que decía. Exactamente. Dijo, en Argentina tenemos pobreza inercial. Este es un término traído de la inflación inercial que se usa en economía, y es como hubo inflación en el pasado, hay inflación en el futuro. Pero en realidad no tiene nada que ver con la pobreza. Y algo así como que la explicación del presidente fue, como ya venía aumentando la pobreza antes, ahora sigue aumentando. ¿Qué se le va a hacer? Digamos, uno podría ponerle como comentario adicional. En el 2016, la inercia nos llevó al punto donde estamos hoy, que es el punto de partida. Pero ¿lo puedo interrumpir? ¿Fue la inercia o también las políticas de su gobierno? El primer semestre lo único que creció hicimos, la pobreza. Luis, lo único que hicimos fue sincerar cosas que estaban ocultas. Y generó más pobreza. Pero que fue parte del sinceramiento y de la inercia. Porque hablar de pobreza cero es un gran argumento de campaña, pero es como una enormidad en la Argentina. No, pero hay que entender el simbolismo. Bueno, en realidad esto es falso. Falso por dos sentidos. Un poco lo que te comentaba antes de la UCA. Este aumento de la pobreza solamente se registra en el informe de la UCA. Cuando uno va a las cifras de medición oficial de la pobreza, más allá de lo cuestionado que estaba la cifra de medición del INDEC en el pasado, que vale aclarar que no estaban bien las mediciones de pobreza, por eso se había discontinuado en la última etapa del gobierno de Cristina Kirchner, uno sí puede, con las mediciones actuales de la pobreza, hacer el trabajo y llevarlo para atrás. Entonces, es falso que la pobreza venía aumentando. Para darte un dato, la pobreza venía aumentando solamente hasta el año 2013. Ahí aumenta la pobreza, después disminuye y vuelve a aumentar. Es decir, que tuvo un comportamiento un tanto heterogéneo
afectado fundamentalmente por el año 2014, que fue un año malo para nuestra economía, donde se devaluó la moneda, etc. Pero la pobreza bajo ningún punto venía aumentando. De hecho, desde el año 2002, cuando salimos de la peor crisis del año 2001, la pobreza, según las cifras oficiales como la mide el gobierno hoy, llegó al 67%. Y desde ahí en adelante, la pobreza disminuyó siempre, salvo en este año 2014 que yo te digo, en donde se disminuyó la pobreza a casi la mitad. Pasamos del 67% hasta el 30%. Lo único que hizo el gobierno con las medidas que está llevando adelante es torcer esta tendencia sostenida año a año de disminución de la pobreza. ¿Y esto qué significa? Significa también darle derechos al conjunto de la población, porque no es solamente garantizar niveles de ingreso mínimo, porque acompañado a esta disminución de la pobreza hubo un conjunto de políticas oficiales durante la década pasada que fundamentalmente tuvo que ver con transferencias no condicionadas, como hay en el resto de los países de América Latina, que acá en Argentina se llama Asignación Universal por Hijo, la generalización de las jubilaciones para el conjunto de los trabajadores mayores, que incluyó casi 5 millones de personas en el sistema público de jubilaciones, y la negociación paritaria libre entre trabajadores y empleados con un Estado que tenía su objetivo puesto en la intervención de la economía para garantizar distribución del ingreso, fortalecimiento del mercado interno y aumento de los niveles de consumo. Lo que estamos viviendo en la actualidad es todo lo contrario. Es decir, que no es una consecuencia lógica, ¿no?, de un arrastre de problemas que se generaron aparentemente en el gobierno anterior. Y bueno, la información, más allá de la frialdad de las cifras que podamos analizar, esta información que provee la UCA y otros organismos que se dedican a la medición se da en un contexto de elevada conflictividad social. Hemos visto recientemente marchas por despidos, marchas contra las importaciones, el paro de los docentes en Buenos Aires esta semana, mujeres en las calles, en fin, un panorama convulso, Nicolás, que no hace más que confirmar la información recogida por este organismo. Así es, y lo que más llama la atención también es el tipo de respuesta oficial frente a estos reclamos. Y déjame ir un poco más a fondo, porque esto es un fenómeno que tiene que ver con el abordaje que hace el nuevo gobierno sobre el rol que tiene el Estado en la economía. Y aquí está lo importante. Para ellos, el Estado lo único que hace es molestar en la economía. Entonces, frente a todos los problemas y a todos los reclamos que lleva adelante los distintos sectores sociales, ya sean trabajadores, mujeres, incluso la pequeña y mediana empresa con la marcha esta de la industria, la conflictividad social en la provincia de Buenos Aires con los docentes, la única respuesta que tiene el Estado es menos Estado. Porque es un Estado liberal y tiene un abordaje de no intervención en la economía. Entonces, por ejemplo, al momento de intervenir en el conflicto de los despidos, el Ministerio de Trabajo lo único que hace es darle la mano a los empresarios y decir hay que entender al que está despidiendo. Recientemente, cuando los trabajadores estatales, en este caso los docentes, buscan recomponer el poder adquisitivo del salario del año pasado, que fue de casi 15 puntos para los trabajadores docentes, el Estado la única respuesta que tiene es no podemos porque no hay dinero. Pero sí hay dinero, por ejemplo, para pagar los intereses de la deuda externa, que ha crecido muchísimo, pagar la remisión de utilidades al exterior de las grandes empresas, por ejemplo, transferirle dinero a las concesionarias de servicios públicos extranjeras y un conjunto de otras medidas que el Estado sí lleva adelante. Es decir, es una intervención que de la boca para afuera es liberal, pero en los hechos lo único que hace es favorecer al capital concentrado nacional y extranjero, ¿no? Lo que a uno le extraña es esta forma rara de actuar de este gobierno, ¿no? Para combatir la inflación la duplica, para combatir la pobreza la aumenta, para generar actividad económica genera recesión. Es decir, todo viene de una manera un tanto extraña, ¿no? Desde las declaraciones y las acciones. Para generar empleo, eleva el desempleo. En fin, la UCA también mide la llamada pobreza multidimensional, que incluye otras variables, además del ingreso familiar. Dice que el 52,1% de la población sufre carencias en cuestiones sanitarias, en educación, en vivienda o alimentación, entre otras. Quiero preguntarte, Nicolás, en el caso particular de los alimentos, ¿qué tanto han subido? ¿Qué tan complejo es acceder a ellos? Bueno, se calcula que para que una persona no sea pobre en la ciudad de Buenos Aires
se necesitan alrededor de 12.500 pesos para no ser pobre en una familia de 4 personas. Más o menos la medida de indigencia es alrededor de la mitad, entre 5.000 y 6.000 pesos para no ser indigente, que es como los pobres de los pobres, ¿no? Aquellos que no pueden cubrir ni siquiera el costo alimenticio. La realidad respecto a esto que vos último marcás sobre la pobreza alimentaria, también se deriva de un conjunto de medidas que tomó el gobierno durante el año pasado, que tiene que ver fundamentalmente con la eliminación de los impuestos a las exportaciones de alimentos en la Argentina. La situación en los comedores comunitarios es realmente preocupante, lo venimos diciendo hace algunos meses ya, están desbordados. Antes iban los niños y ahora va directamente toda la familia porque no llegan a fin de mes, porque no pueden comprar alimentos, no pueden comer. Entonces van justamente a los comedores. Esta es la situación puntualmente en uno de los comedores en Villa Carazo. Acá estamos con esa situación, que mucha gente que se quedó sin trabajo, peleándola todos los días por el tema de la comida. Estamos, antes en este comedor asistían los chicos solamente a comer, ahora todas las noches vienen con su olla para tener para el otro día. El año pasado pedíamos trabajo y hoy estamos pidiendo alimentos porque no tenemos ayuda del Estado. Acá hay gente de un comedor de barraca que está colaborando con nosotros, que nos trae para que le cocinemos a los chicos todos los días. Usted me dice que los niños, ¿no?, vienen a comer y también en su mano traen una bolsa con cacerolas para que usted pueda servirles y ellos puedan llevar el alimento a los propios padres. Claro, por eso, con lo mismo te decía, ellos antes venían y comían solamente y ahora vienen ellos y traen una olla para tener la comida para el otro día, porque hay mucha gente que se quedó sin trabajo y ahora lo único que tiene es que los padres salgan a cartonear. Así como se dice en la tele, sí, hay más cartoneros ahora, porque es verdad, porque ahora la gente sale con su bicicleta y un carrito a juntar, porque no tienen para comer. Y en los colegios tampoco están dándole de comer a los chicos por la necesidad de la mercadería y los alimentos que nos están bajando en los colegios también. ¿Qué siente, Olga? Siento, no sé qué te puedo decir lo que siento. Un dolor por todo lo que está pasando. Un dolor por todos ellos, que pensamos que en 8 meses iba a cambiar todo y no cambió nada. Cada vez más estamos más peor, cada vez hay más chicos que vienen al comedor y no es justo lo que está pasando. Nosotros no tenemos ayuda de nadie tenemos ayuda. Lo único que nos están ayudando son ese comedor de barraca que le agradecemos a ellos para que ellos coman todos los días. Eso es lo único que te puedo decir. Nosotros, a diferencia de otros países de América Latina, exportamos lo que comemos. No es el caso de Chile, por ejemplo, que exporta cobre, no es el caso por ahí de otros países de América Latina, como puede ser Venezuela, etcétera, que exportan energía. En el caso nuestro, exportamos lo que comemos. Y el gobierno, intentando favorecer la demanda de un grupo concentrado, que son los productores de soja y otros productos agropecuarios, lo que hizo fue eliminar de todos los impuestos, que eran del orden del 35% del maíz, eliminó todos los impuestos a las exportaciones del trigo y dejó la soja con un impuesto reducido en torno al 30%. Esto, de manera directa, tuvo un impacto en el encarecimiento de los alimentos. Vos imaginate que antes el trigo salía en el mercado interno 28% más barato por la vigencia de este impuesto. Lo que sucedió es que, de hecho, se dolarizaron los alimentos en un contexto en el cual se estaba eliminando los controles cambiarios. Es decir, que hubo un combo explosivo de aumento de precio de los alimentos en el mercado interno, que en el caso de, por ejemplo, el consumo popular, como tiene que ver la harina de maíz, que acá se llama polenta, o por ejemplo, con el caso del trigo con el cual se elabora el pan, se duplicaron. Es decir, que desde el año 2015 hasta la actualidad, las harinas y el caso de la polenta o la harina de maíz valen el doble. Y no es solamente el caso de estos alimentos que se producen directamente con la transformación del grano en una harina, sino que es toda la cadena que le sigue. Porque, por ejemplo, el caso del pollo o del cerdo, que se alimentan con maíz, también han aumentado muchísimo los precios.
Es decir, todo en el conjunto, es la consecuencia de un conjunto de políticas que ha llevado adelante el gobierno que han todo el tiempo desfavorecido el poder adquisitivo del salario y también tienen consecuencias no solamente sobre los consumidores, sino también sobre las empresas. Actualmente en la Argentina estamos en una crisis con una de las empresas lecheras más importantes que se llama Sancor, que es una empresa cooperativa, que ha sido afectada por un conjunto de fenómenos meteorológicos, pero ¿qué ha sucedido? Como cayó tanto el consumo de alimentos, y esto parece paradójico, los indicadores sociales también lo que reflejan es, en esta pobreza multidimensional, es que la gente se alimenta peor, porque tiene menores ingresos. Entonces, como cayeron el consumo de alimentos, cayó el consumo de leche, y esta empresa ha tenido problemas en ventas externas y problemas en el mercado interno, y su rentabilidad está por el piso y prácticamente está al borde de la quiebra. Es decir, que no solamente afecta a los consumidores, sino también que afecta a las empresas y afecta al conjunto del funcionamiento de la economía. Leí hace poco un comentario de un usuario de Twitter que me causaba gracia. Decía que Macri, a estas alturas, va acumulando más récords que Messi. La hacemos desarrollando la capacidad de cada uno de los argentinos. De cada uno. Eso nos va a llevar a esa Argentina inmensa, con oportunidades de trabajo y progreso para todos. Trabajo y progreso, trabajo y progreso, trabajo y progreso, trabajo y progreso para todos. Con pobreza cero. Una Argentina con pobreza cero. Una Argentina con pobreza cero. Que es una Argentina con pobreza cero. Hacia pobreza cero. Hacia la pobreza cero. Juntos tenemos que caminar hacia una Argentina con pobreza cero. Una Argentina con pobreza cero. Una Argentina que vaya rumbo a pobreza cero. Nuestro principal compromiso es trabajar por una Argentina con pobreza cero. Pobreza cero. Pobreza cero. ¿En pobreza cero? Pobreza cero. 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 Pobreza cero en la Argentina. Pobreza cero en la Argentina. Liliana Franco, de Ámbito Financiero, presidente. Justamente usted dice que quiere ser evaluado para bajar la pobreza, que su gestión sea evaluada si realmente se logra bajar la pobreza. En ese sentido, ¿cuál es la meta en porcentaje, la que se conoce 32,2 ahora? ¿Cuál es el porcentaje para bajar la pobreza en el 2017, en el 2018 y en el 2019 si no se alcanza pobreza? Gracias. No, pobreza cero en 4 años es obvio que no se alcanza. Nosotros fijamos pobreza cero como un camino desde el cual convocar a todos los argentinos a ser parte, a ser protagonistas. ¿Qué está pasando con YPF, Nicolás, la estatal petrolera? Trasciende la información de que se han presentado pérdidas por primera vez en 20 años. ¿Esto es así? No, la petrolera ya venía con un conjunto de problemas de rentabilidad hasta el año 2012, donde se estatiza. Recordemos que la petrolera pertenecía al grupo español Repsol y el Estado estatiza la petrolera para tomar el control mayoritario. En el medio de una crisis energética que tenía el país, el Estado decide hacerse cargo de YPF, que en la Argentina es la empresa más grande que existe, ¿no? El Estado, después de un conjunto de demandas judiciales, efectivamente paga el valor de la empresa y en el medio sucede que el precio del petróleo se pincha. YPF y la Argentina hoy tienen bajo sus pies el suelo argentino lo que se conoce como energías no convencionales. En este caso en forma de gas, que es el shale gas, que es el gas atrapado en las piedras, ¿no? Se había hecho una apuesta muy grande para poder explotar este recurso natural de la mano de YPF en asociación con otras empresas internacionales que son los que tienen la tecnología. Esto finalmente no se llevó adelante por los problemas que había de caída del precio de la energía, pero sin embargo están todas las herramientas dadas para que esto pueda suceder. Hasta que el gobierno decidió que había que reformular la política energética en Argentina y se produjo una paradoja. Lo que antes era la empresa nacional extrayendo gas y petróleo a precio subsidiado para financiar el consumo interno,
ahora la ecuación se ha dado vuelta. Como cayeron los precios internacionales, lo que hacemos todos los argentinos es pagar el gas en boca de pozo mucho más caro de lo que sale en el mercado internacional. Porque el objetivo del gobierno es que los consumidores paguen, no solamente en el caso de YPF, y acá está un poco la cuestión, sino en el caso de un conjunto de otras empresas que han llegado al negocio de la mano del ministro de Energía, un precio del barril y del gas en boca de pozo subsidiado para la cual estas empresas lleven adelante futuras inversiones, ¿no? Con la esperanza de que lleven adelante futuras inversiones. Entonces, la situación de la petrolera estatal en la Argentina tiene múltiples aristas. Por un lado, la cuestión de que han entrado otros jugadores al mercado y en segundo lugar, de que está en el problema de todas las petroleras a escala global que tiene que ver con la caída del precio del barril de petróleo. No solamente la YPF Argentina, sino todas las empresas, ¿no? Te escucho con atención mientras leo otros datos por demás preocupantes. 32,2% de los hogares con menores ingresos sufren hambre en Argentina. De ellos, un 39,4% no tienen salud y el 47,7% no posee acceso a la educación. En casi 4 de cada 10 hogares no hay trabajo, todo esto cortesía de la UCA. ¿Qué se espera en los próximos meses, Nicolás? ¿Se prevé algún giro en el plan económico para cumplir con la promesa de pobreza cero o se espera más de lo mismo? Bueno, este es un año electoral en Argentina de medio término. Es un año muy importante para el gobierno en el cual se juega el control de las dos cámaras, que hoy no tiene mayoría, pero con un conjunto de aliados ha conseguido pasar leyes muy importantes. Y también la elección de medio término, como sucede en otros países, es casi un referéndum, ¿no?, sobre la política del gobierno. Es decir, que el gobierno se juega mucho políticamente durante este año y la economía está en el centro del debate de este referéndum, entre comillas, que tiene que llevar adelante el gobierno con estas elecciones. Entonces, ¿qué se espera? Bueno, los economistas más cercanos al gobierno lo que anuncian es crecimiento. Dicen que la economía argentina va a crecer por encima del 3%, lo que de hecho, y en términos estadísticos, no de hecho, sino en términos estadísticos de la actividad económica, como que implicaría un rebote con la caída del año pasado. Para otros economistas, y esta es mi posición, yo soy mucho más crítico de esta lectura sobre la dinámica económica actual de la economía argentina, porque ¿qué sucede? Los economistas cercanos al gobierno dicen que la obra pública que va a llevar adelante el gobierno va a como compensar la caída de la demanda privada. Sumado un poco de campo, eso va a hacer crecer la economía. Yo no veo fuentes efectivas a partir de la cual la economía va a empezar a crecer. Porque vos fijate lo que sucede, y acá vamos un poco a si el gobierno va a cambiar o no su estrategia. Se están negociando paritarias a la baja, es decir, otro año con pérdida de poder adquisitivo del salario. La actividad económica está en recesión, es decir, que los empresarios tienen una utilización de la capacidad instalada muy por debajo de lo que es la normal. Entonces no van a invertir. Si tienen más demanda, lo único que ponen es, prenden máquinas y abastecen. No van a llevar adelante nuevas inversiones. Y el sector público, la verdad que lo que se pone toda la esperanza es que el gobierno lleve adelante un conjunto de obra pública. Bueno, esto lleva mucho tiempo. Y tampoco se puede esperar de que el gobierno lleve adelante obra pública así como un plan de desarrollo de largo plazo. Simplemente con lo que se está especulando es con algunos cobros de favores políticos en provincias y distritos amigos, en los cuales el gobierno sí va a poner mucho dinero para sostener aquellas alianzas que le garanticen los votos de la campaña. Entonces, está todo muy entrecruzado, ¿no? Hay cuestiones más bien de manejo de la macroeconomía que está llevando adelante el gobierno, y hay otras cuestiones políticas que se meten en el debate sobre recuperación o no recuperación. Ese es un poco el debate de la economía argentina hoy, y te repito mi posición. Yo soy de los pesimistas. Yo creo que la Argentina este año, si crece, va a crecer muy poco y bajo ningún concepto va a revertir la caída del año pasado. Todavía seguimos en recesión y acá en Argentina lo que se está viendo es, desde hace algunos meses, y con esto no me quiero extender mucho, todo el tiempo un revival de lo que acá se conoce como brotes verdes. Entonces, el gobierno desde hace ya varios meses, desde incluso el año pasado, viene anunciando que la economía se está por recuperar y de repente no se recupera.
Pero lo gracioso es que los ministros lo vuelven a decir y ahora apareció incluso el presidente diciendo que la peor etapa ya quedó atrás, cuando la economía todavía no ha crecido, es decir, no se ven datos efectivos de creación de empleo, aumento de los niveles de consumo, mucho menos de producción. Está todo muy mezclado, uno tiene que estar todo el tiempo discutiendo con un discurso oficial que en general tiende a tergiversar las cosas, y perdoname que use esta palabra, directamente mentir sobre lo que está sucediendo, y la situación social sigue siendo muy grave respecto a lo que fue el año pasado, no ha mejorado. Para nosotros estos insumos que nos proporcionas son importantes, ¿no? Porque como sabes, el Ecuador atraviesa por una coyuntura electoral, está muy polarizado el país y bueno, la propuesta de la derecha, representada por el candidato Guillermo Lasso, tiene algunas similitudes con lo que en su momento exhibía el candidato de la Alianza Cambiemos, Mauricio Macri. Lasso ha hablado de reducir drásticamente la pobreza, de crear grandes fuentes de empleo. Su oferta principal, de hecho, es 1 millón de empleos en 4 años de gobierno. Desde tu perspectiva, Nicolás, habiendo tenido la oportunidad de evaluar y, bueno, finalmente de vivir este primer año de gestión de una política neoliberal, ¿qué tan factible resulta poner en práctica todas estas propuestas? ¿Identificas demagogia detrás de ellas? ¿Cuán distante fue la propuesta del cambio frente a la realidad? Sí, estamos al tanto acá en Argentina también del proceso electoral que está viviendo Ecuador y el mensaje tiene que ser claro. Lo único que se hizo durante la campaña fue prometer cosas que, ni bien se asumió el gobierno, se hizo todo lo contrario. Se usaron eslogan de campaña para confundir a la gente. El presidente acá en Argentina también tenía un discurso amigable y convocador. Decía, por ejemplo, no se van a retirar subsidios al consumo de servicios públicos, se retiraron. Nadie va a perder su trabajo, han perdido trabajo. El objetivo era pobreza cero, lo único que ha sucedido ha sido que la pobreza ha aumentado. También se garantizaban otros derechos sociales que se han visto vulnerados. Es decir, los eslogans de campaña no tienen que ver después con la gestión efectiva del Estado. Lo único que ha cumplido el gobierno desde que ha asumido son con los favores políticos de los grupos concentrados que lo llevaron al gobierno. Le ha transferido ingresos al sector agropecuario, le ha transferido ingresos al sistema financiero y ha devaluado la moneda, lo que implicó una transferencia de ingresos desde las clases populares a los sectores concentrados, ha eliminado los controles de cambio. En Argentina, el año 2016, se han fugado del país más de 22.000 millones de dólares. Eso equivale a la mitad de nuestras reservas. Y el país se ha endeudado en moneda extranjera en casi 42.000 millones de dólares. Casi ha duplicado el ratio deuda-producto bruto interno. Esto es un fenómeno inédito por la velocidad y el corto tiempo en que se ha generado. Esto significa que las decisiones electorales son muy importantes y comprender la dinámica del proceso que se está viviendo en América Latina es sumamente central. Ya en el plano regional, Nicolás, Macri ha coqueteado siempre con la Alianza del Pacífico, ¿no? Y entiendo que ahora Argentina es país observador. Guillermo Lasso ha dicho también que quiere llevar al Ecuador a este mecanismo de integración regional, o integración comercial, para ser más exactos. ¿Cómo evalúas la política exterior de Argentina y el relacionamiento con los bloques regionales? Bueno, Argentina también con el nuevo gobierno, la política exterior ha sido sumamente hostil con nuestros socios del Mercosur. De hecho, el presidente fue el que encabezó la implementación de la, entre comillas, llamada cláusula democrática para Venezuela, una cosa ilógica de un proceso político que ha ganado todas las elecciones de manera justa, clara, dicho por observadores internacionales. Bueno, el presidente se puso a la cabeza de esa campaña hostil contra Venezuela. Y lo de la Alianza del Pacífico ha sido un titular, pero yo incluso desconfío de que, aunque queriendo integrarse a la Alianza del Pacífico, puedan llegar a tener éxito. Porque ¿qué sucede? No nos olvidemos en el mundo en el que estamos. Es el mundo de Trump, es el mundo que algunos llaman post-globalización. El país que era paladín del libre cambio, hoy en día lo que está haciendo es poner barreras arancelarias a las importaciones. Es decir, nos estamos integrando a un mundo, o el presidente argentino busca integrarse a un mundo que le da la espalda todo el tiempo.
¿Y eso qué significa? Rebajar las condiciones nacionales a partir de las cuales el interés del mundo esté puesto en nosotros. Yo creo que la Alianza del Pacífico primero ha sido un eslogan, ha sido una cosa que no ha sido un proceso de integración regional efectivo, es un conjunto de países que lo único que tienen en común es que le venden cosas a China y a los Estados Unidos y que en realidad todo eso que le venden no fabrican nada. La economía argentina tiene ciertas características de un proceso de industrialización medio, en el cual integrarse a estos países implica la destrucción del aparato productivo nacional, que tiene consecuencias mucho más graves de lo que puede llegar a ser la realidad peruana o chilena. En nuestro caso, se suma incluso que lo que le queremos vender al mundo, el mundo no nos los quiere comprar. Es decir, que es todo muy erróneo el conjunto de políticas que está llevando adelante el gobierno, e incluso el tema de la Alianza del Pacífico ha salido de la agenda, nadie se acuerda, nadie lo menciona, porque es otro fracaso de la política exterior, ¿no?, del gobierno. Y es que el librecambismo ha salido de la agenda, ¿no? El mundo está ante un verdadero cambio de paradigmas. Y bueno, precisamente quería apuntar a eso. La asunción de Trump al poder descoloca a los gobiernos de derecha latinoamericanos. Da la impresión de que la derecha ha quedado en el aire, ¿no? No ha sabido bien cómo reaccionar. Hablan de globalización, hablan de tratados de libre comercio con el norte, pero con Trump se defiende exactamente lo contrario, ¿no? Y bueno, vamos finalizando, Nicolás. Otra de las similitudes entre las propuestas de Lasso y Macri es el tema de la eliminación agresiva de impuestos. Se ha dicho, en el caso de Ecuador, que se van a eliminar 14 impuestos. Uno de esos es el ISD, que es el impuesto a la salida de divisas. ¿Cómo le ha ido a Argentina con la eliminación de tributos, Nicolás? Bueno, los más llamativos son los que comentábamos antes, que tienen que ver con la eliminación de los impuestos a las exportaciones de alimentos. Lo que ha generado es una transferencia de ingresos desde los que producen desde los que consumen a los que producen, es decir, ha transferido ingresos desde el bolsillo de los trabajadores a las empresas y productores agropecuarios. Y después se han eliminado otro conjunto de impuestos sumamente que casi no tienen ninguna explicación. Por ejemplo, se eliminaron las retenciones o los impuestos a la exportación de las mineras. Digo, empresas que tienen una rentabilidad muy grande, incluso de propiedad extranjera, con la excusa de que no se pueden cobrar dos veces el mismo impuesto y que no se cobra impuesto en ninguna parte del mundo, también se ha eliminado. También se han desregulado un conjunto de otras actividades que antes pagaban impuestos y ahora no lo hacen, como pueden ser los viajes al exterior. También se ha desregulado impositivamente la adquisición de divisas para ahorro, que antes se cobraba un impuesto producto del control de cambios que teníamos, ahora no se cobra ningún impuesto más. Y el colmo de todo fue la sanción de un blanqueo de capitales en la Argentina para todos aquellos que tenían dinero en el exterior y nunca habían pagado un impuesto. El gobierno les permitió blanquear sus inmuebles y su dinero de tenencia en el exterior. Durante un montón de tiempo han mandado dinero al exterior sin pagar ningún impuesto y con el costo que eso tiene para la economía argentina, y se ha habilitado la posibilidad de que estas personas, poniendo una penalidad del 10% del capital que blanquean para dinero en efectivo y de 0% para propiedades, ingresen al sistema, es decir, blanqueen el dinero, se queden sin ninguna deuda frente a la autoridad de tributación. Tampoco se han visto, déjame decirte, más allá de estas cosas que te mencioné, eliminaciones masivas de impuestos, porque no se han podido llevar adelante. Se ha prometido también bajar la carga tributaria que pagan aquellos que tienen empleados a su cargo, es decir, los empresarios, pero ha generado muchísimo rechazo, no porque el gobierno no quiera, sino porque ha habido mucha resistencia, porque ya se ha intentado en el pasado y no ha generado ningún resultado. Y en el tema de la comunicación, ya para terminar, Lasso propone derogar la ley de comunicación. En su momento, Argentina y Ecuador fueron referentes en el plano regional, si se quiere en el contexto mundial, por implementar este tipo de mecanismos para regular a los medios de comunicación y sus vínculos con el poder económico. ¿Cuál es la situación de Argentina, Nicolás? Macri tampoco era muy favorable a esta ley. No, bueno, acá incluso fue peor.
en el verano posterior a que ha asumido el gobierno, cuando todo el mundo estaba disfrutando de las vacaciones, descansando, el gobierno por decreto modificó la ley de servicio de comunicación audiovisual. De un día para el otro intervino a el que era el presidente de la autoridad reguladora de los medios de comunicación, que tenía mandato por el Congreso, era un organismo autónomo, lo intervino por decreto, puso a un funcionario de la alianza del gobierno y derogó los artículos clave de la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual que tenía que ver con la desinversión. Y dejó todo lo otro, que en realidad era un marco normativo más bien generalista para una ley que anterior a la de Servicio de Comunicación Audiovisual que existe hoy en día, era de la dictadura, es decir, ni siquiera contemplaba la posibilidad de que haya televisión por cable, tan desactualizada estaba la ley, por eso era necesario llevar una nueva adelante. Pero lo que hizo fue derogar los artículos clave, ¿no? Y no solo eso, sino que ahora en Argentina, un dato de color, lo que se está discutiendo es quién transmite los partidos de fútbol. En este contexto le ha dado el negocio a un conjunto de empresas que antes eran gratis y ahora van a aparecer cobrándose, es decir, que la libertad en términos de servicios de comunicación audiovisual y la distribución de cultura en Argentina se ha visto sumamente afectada. Esto también llega, por ejemplo, al canal público de noticias, en el cual se ha vaciado de contenido. Hoy el canal público de noticias solamente transmite cosas que no le interesan a nadie. Antes era un canal que tenía cosas muy importantes, no le interesan a nadie, y programas enlatados, comprados a la televisión extranjera. Todo esto en un conjunto de política de desarmar el sistema de medios públicos, que no solamente se limita al servicio de comunicación audiovisual, sino a la empresa argentina ARSAT, que transmitía comunicación. Bueno, un conjunto de medidas que algún especialista en comunicación seguramente te pueda. Nicolás Cebolla, gracias por tus aportes. Tu mensaje final para los usuarios de la televisión pública en este Ecuador que transita por estos días en un ambiente de absoluta polarización, ¿no? Por un lado, se habla de la inminente venezolanización del país en caso de ganar Lenín Moreno la presidencia. Y bueno, por el otro lado, se sentencia la argentinización del Ecuador de triunfar Guillermo Lasso. Hay algo de manicaísmo, ¿no?, en todo esto. Tus comentarios finales, Nicolás. Bueno, aquí en Argentina a esa polarización se le han puesto un nombre que es grieta. Bueno, en el caso del gobierno, uno de los eslogans de campaña también era disminuir esta grieta. Y lo que ha sucedido es que durante todo este año y medio de gobierno, la polarización se ha profundizado y los problemas de la economía que el gobierno proponía solucionar rápidamente se han agravado mucho más. Yo lo que digo como mensaje es que el voto y el proceso electoral tiene que ser sumamente reflexivo, que se están jugando intereses mucho más fuertes de lo que podría ser el cambio de gobierno, y acá la experiencia argentina en este último año y medio implica que, al igual que en Ecuador, el gobierno llega con un balotaje muy ajustado, y no me animo a tirar cifras, pero muchísimas de las personas que en el balotaje le dieron un voto de confianza al gobierno, hoy en día están muy arrepentidas, porque el deterioro de la situación económica y social ha sido muy grave, y las perspectivas hacia adelante de que eso se revierta son muy acotadas. Entonces, por eslogan de campaña y promesas, se ha hecho muchísimo daño sobre los logros sociales y económicos conseguidos durante el esfuerzo de 10 años, y volver no implica volver a la posición anterior, sino que hay que remontar sobre muchísimas cosas que se han desarmado y muchísima tensión y angustia en gran parte de la sociedad, que no es construir, no es lo mismo que destruir, lleva muchísimo más tiempo. Entonces, el voto tiene que ser una cuestión reflexiva y con convencimiento, porque después no hay marcha atrás. Hay que esperar, el proceso democrático implica que el soberano vota y espera, bueno, no hay marcha atrás. Así que tiene que ser algo convencido y sin enfrentamientos. La grieta en la Argentina nos ha demostrado que es también una creación de los medios concentrados de comunicación. La población se ha
dado cuenta muy rápidamente, y más allá de lo que le dicen los medios de comunicación, de qué es lo que está sucediendo en Argentina. Las últimas jornadas de protesta lo que demuestran es que el conjunto de la población está unida frente a lo que son las mentiras de los medios de comunicación y el plan neoliberal del gobierno. Gracias, Nicolás. Un abrazo. Bueno, un abrazo para ustedes y suerte en lo que sigue. Un saludo grande. Que estén muy bien. Y bien, antes de finalizar, quiero recomendarles la lectura de una entrevista que le hacen al profesor de la Universidad de Cambridge, Ha-Joon Chang, uno de los economistas heterodoxos más destacados e influyentes del mundo. Estuvo hace unos meses en nuestro país. Dice lo siguiente, tienen en pantalla la dirección del portal. En los últimos casi 40 años, la ideología y las políticas del capitalismo de libre mercado han regido de manera absoluta en casi todo el mundo industrializado y avanzado. Sin embargo, mucho de lo que se entiende como capitalismo de libre mercado no son más que medidas diseñadas y promovidas por el Estado capitalista a favor de las facciones dominantes del capital. Se pregunta, ¿qué otros mitos y mentiras acerca del capitalismo realmente existente vale la pena señalar? Gore Vidal, el escritor estadounidense, muy bien dijo una vez que el sistema económico estadounidense es de libre empresa para los pobres y socialismo para los ricos. Qué interesante. Pienso que esta afirmación resume de buena manera lo que se entiende por capitalismo de libre mercado en las últimas décadas, sobre todo, por no exclusivamente en Estados Unidos. En las últimas décadas, los ricos han sido protegidos cada vez más de las fuerzas del mercado, mientras que los pobres han sido expuestos mucho más a ellas. Espero que el programa haya sido de su provecho. Nuestro próximo encuentro será el jueves, 22:15 por la pantalla de su televisión pública. Mi nombre es Abraham Verduga. Será hasta entonces.